Amén. Bueno, son cosas que pasan, estamos en vivo. Les saludo en el amor del Señor después de tanto tiempo yo estar afuera, no porque quisiera, sino porque la salud me lo impedía y me lo sigue impidiendo. Pero mi confianza está puesta en aquel que murió en la cruz. Y aquí estoy, a pesar de que ha sido difícil el retorno a la vida normal, a la vida laboral. Los dolores siguen, me cuesta estar todavía en pie. Y a pesar de que el cambio de vida que he tenido todavía lo estoy asimilando, porque soy una persona súper inquieta. Y ahora tengo que estar sentado y estar sentado. Es caminar un rato, 5 minutos, y es sentarme. En eso se ha transformado mi vida. De ser una persona que le gustaba el deporte, caminar. Ahora no. Tengo impedidos los deportes que a mí me gustan. El tenis, la pelota o cualquier deporte de impacto. El único deporte que puedo hacer en este minuto es comer. Y se nota, porque en este tiempo sí he subido de peso, pero los cristianos no toman ni fuman, pero comen harto, así que gracias a Dios por eso. Amén. La palabra está en Romanos 5, del 1 al 11. Para que me puedan acompañar. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre eterno, te doy gracias por esta tu palabra, Señor, que has puesto en mi corazón. Y pido que esta palabra, Señor, sea hablando a los corazones de mis hermanos como lo hizo conmigo, haciéndome entender, Señor, el significado de justificado. Bendícenos, Señor, y que nuestro corazón y la mente esté atenta, Señor, a lo que tú nos quieras entregar esta noche. Te pedimos esto, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar con una frase que le dijo Martin Luther King, que dice: en toda la Biblia es difícil el encontrar otro capítulo, el cual puede igualar este texto triunfal. Nótese la importancia que tiene esto. Si bien es cierto, es más o menos un capítulo de 11 versículos, tiene mucho que decir sobre la vida cristiana desde cuando aceptamos al Señor y las diferentes cosas que pasan en la vida del cristiano. Y la idea central de esto, y esta va a ser mi introducción, homiléticamente, la homilética se divide en 4 partes, que es el arte de la predicación. Y la introducción, por lo general, tiene que captar la atención de quien escucha. Pero en esto que hoy que les quiero compartir es súper corto, mi introducción, porque capta una idea central de lo que les quiero transmitir. El creyente justificado por la fe vive en paz con Dios, crece en esperanza aún en la tribulación y tiene seguridad plena en el amor de Dios demostrado en Cristo
Jesús. Bueno, el contexto histórico de todo esto es escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 56-57 después de Cristo, en Corinto, ya en la ciudad esto es en la antigua Grecia, Corinto. Esta carta fue distribuida por una de sus ayudantes que se llamaba Febe y que fue en ella quien probablemente haya distribuido esta carta. Antiguamente los apóstoles tenían ayudantes que para hacer copias tenían escritores y usaban o escribían a mano o tenían un tipo de máquina, que en este minuto no recuerdo su nombre, con el cual hacían las copias y compartían las cartas a las diferentes iglesias en las que Pablo había estado. Pasa que en este tiempo estaba el emperador Claudio, ¿ya? Y en Roma ya estaba establecida la iglesia tanto de gentiles como de judíos. Pero había ciertas tensiones entre ambos, puesto que tenían debates internos con respecto al Cristo o Cristo. Unos decían que era el Mesías y otros decían que no era el Mesías. Producto de esto, en la ciudad se generaban alborotos, cosa que en Roma era inaceptable. Por lo tanto, el emperador Claudio los expulsa a los judíos de Roma. Después que muere el emperador Claudio, vuelven los judíos a Roma. Pero esto sigue generando tensión tanto de las creencias por parte de los gentiles como por parte de los judíos. Y es en este contexto en que Pablo viene a explicar las diferencias en torno a la ley y a la fe. Explica específicamente Romanos 5 que la justificación por la fe trae paz con Dios, reconciliación y una nueva humanidad en Cristo. El primer versículo parte diciendo: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Esto es un acto legal delante de Dios. La palabra en Romanos 1:18 hasta el 3:20 nos está diciendo que éramos pecadores, que éramos insuficientes, que no valíamos nada delante de la ley de Dios por ser pecadores. Habíamos transgredido la ley de Cristo y por lo tanto delante de Dios éramos culpables. Pablo explica posteriormente que todo eso queda atrás una vez que Cristo muere en la cruz. Dios nos concede la justicia a todos los que creemos y así la sentencia de culpable pasa a la sentencia de justificado. Míralo de esta forma. Una persona que está en un tribunal ante un juez, ante la fiscalía y ante un montón de testigos, le están diciendo: ¿sabes qué? Usted cometió tal acto, tal acto, tal acto y merece tantos años de cárcel. Pero viene Jesús y le dice: ¿sabe qué no? Acá está la prueba, mi sangre. Él está siendo justificado. Por lo tanto, nosotros pasamos de estar aquí, cuando empezamos a creer y entregamos nuestro corazón, aquí, al estado de justificado. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo pagó, como les dije, con su sangre el precio y el juicio que tendría que haber caído sobre nosotros. Éramos nosotros quienes tenían que haber pagado la culpa del pecado. ¿Sabe que yo cuando leí esto me llamó mucho la atención? Porque uno de repente no logra entender o no lo sabe, que somos culpables de algo. O sea, prácticamente por el hecho de nacer, usted es culpable si no acepta a Cristo. Y más adelante le quiero explicar esto, porque para mí fue importante y me cambió un poquito la manera de pensar por parte de qué es lo que significaba ser creyente. Va más allá de simplemente quizás venir a la iglesia, de compartir un devocional, es mucho más. Todos sabemos que el cristiano tiene un estilo de vida, y ese estilo de vida es con alguien vivo
orgánico y dinámico. Entonces, esta justicia que Dios pide está satisfecha solamente por los méritos de Cristo, por su sangre. No por lo que usted haga, no por el título que usted tenga, no porque usted sea el dueño de casa, no, solamente por los méritos de Cristo. Esto no es un sentimiento, sino que es una realidad legal. Más allá de lo que usted pueda pensar, la legalidad que nosotros tenemos ante Dios es que somos justos, simplemente por el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz. Y nosotros, como destinatarios de esta justificación, disfrutamos del don de la gracia. Todos saben lo que es gracia, ¿cierto? ¿Alguien que no sepa? Bien. En Juan 1:17, Jesús dice que la ley vino por Moisés, pero la verdad y la gracia vienen por Jesucristo. No viene, como les digo, no vienen por los méritos propios de una persona, sino por lo que Jesús hizo. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis o charis, que significa favor, bendición o bondad. En todo este contexto, Dios muestra parte de la misericordia y la gracia, pero no son lo mismo. La misericordia retiene un castigo que merecemos y la gracia otorga una bendición que no merecemos. Eso es la gracia. Lo que usted no merece y es regalado por Dios es gracia. La gracia que da Dios es el mayor tesoro a los que menos lo merecen, nosotros. Después de esto se termina la guerra que Dios tenía entre Dios y el hombre. Se termina esa guerra y comienza la reconciliación entre nosotros y entre Dios. Y ese es un punto importante, como les decía hace poco. Yo, por lo menos en mi caso, no tenía idea o no sabía que éramos enemigos de Dios. Yo no sabía que era culpable de los pecados para que Dios me dijera: tú de ahí para allá, tú no, contigo no. La muerte expiatoria de Cristo nos abre el acceso al Padre. Y mediante ese acceso, esa muerte, es que somos justificados. Y con eso se pone fin al conflicto y nos reconcilia con el Padre. Tenemos una posición firme, porque por quien tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de vida, el acceso permanente a la presencia de Dios. Esta gracia es dada por medio de Jesús y obtenido a través de la fe. Esta es una bendición más para el salvo por gracia, como favor y bondad de Dios. Y esto yo se lo quiero leer porque me llamó mucho la atención. La gracia es el medio de salvación. La fe, el instrumento para alcanzarla. De nuevo, la gracia es el medio de salvación, la fe, el instrumento para alcanzarla. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagine que la gracia es un regalo de Dios y Él lo ofrece de forma gratuita. Y la fe es la mano con la que usted recibe ese regalo. El regalo no lo producimos nosotros, viene de Dios. La mano no compra ni lo merece, solo lo toma. Así la gracia es el medio por el cual Dios salva y la fe es simplemente el instrumento que nos permite recibir esa salvación. Otro punto del segundo versículo. Estamos firmes en la gracia. No dependemos de nuestras fuerzas, sino que dependemos del favor y la gracia de Dios, que es la que nos sostiene.
en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier circunstancia que podamos pasar en nuestra vida cotidiana, tenemos que permanecer en su gracia. Esa es la gracia de la gracia. Estamos firmes. Me llamó la atención la palabra gloria. Porque cuando uno dice la gloria de Dios o la gloria de aquí, o el versículo dice nos gloriamos. Y cuando uno va específicamente a la palabra gloriarnos, no tiene absolutamente que ver nada con la gloria de Dios. Simplemente la palabra gloriarnos es jactarnos. Nada más. No tiene que ver con algo divino, con algo supremo, ni con la gloria específica de Dios. La mayoría de los comentaristas coinciden que se refiere principalmente a la gloria futura. La gloria que será manifestada plenamente en la consumación final, cuando los creyentes serán transformados y participarán de esa gloria, cuando la presencia de Dios sea disfrutada sin pecado ni corrupción. Esto en un contexto escatológico, cuando nos encontremos cara a cara con el Señor. Solamente imagínense eso. ¿Qué se sentirá encontrarse con el Señor cara a cara? Y que le diga al oído, hijo, te conozco, ven, pasa. Yo de repente, de todo lo que he hablado alguna vez sobre la escatología, sobre los tiempos finales, etc., siempre me he preguntado, ¿qué se sentirá que el Señor te diga, hijo, bienvenido? O que tanto tu papá en la tierra como tu papá celestial te diga, lo hiciste bien. Bien hecho. En Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. A los que justificó, a estos también glorificó. En Romanos 8:30. La gloria de Dios, en Romanos, es la certeza de que el creyente participará plenamente de la vida, la presencia y la transformación final que Dios ha preparado para los que han sido justificados en Cristo. Cerrando estos dos capítulos, trate de grabárselo. Somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios, tenemos acceso a la gracia y tenemos esperanza de gloria. De nuevo, somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios, acceso a la gracia y esperanza de la gloria. Los versículos del 3 al 5 para mí son sumamente importantes porque reflejan la vida del cristiano desde que realmente entiende un poquito lo que es ser llamado creyente o discípulo. O desde cuando aceptamos al Señor, lo invitamos y lo hacemos Señor de nuestra vida. La palabra, ahí dice que, solamente se lo voy a parafrasear, nos gloriamos en las tribulaciones. Sabemos que la tribulación produce paciencia, paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza una vergüenza. Esta es la cadena espiritual que todo cristiano vivió o tiene que vivir. Cada uno a su tiempo según Dios lo vaya dictando. La tribulación produce paciencia. La paz con Dios no significa tener una vida sin problemas. Lo que yo les decía adelante, personalmente, el año pasado, 2025, fue un año súper difícil en muchos ámbitos laborales, personales, de salud, con mi papá, en la casa. Y fue un año súper difícil. Pero aún en eso, como les digo, no está en que yo demostrara mi fuerza en que era capaz de soportar esa tribulación, porque si yo me hubiera quedado, no estaría quizás aquí. Porque para mí es un impulso muy grande estar parado acá cuando el pastor me dice te toca predicar. Es una responsabilidad que yo cargo porque detrás de todo lo que yo aquí les pueda decir existe una preparación. Porque no puedo pararme a decir cosas que no están acá. Y para mí es una carga, pero no es una carga mal, sino que es una carga de poder mejorar,
de poder instruirme, de poder ocupar mi tiempo en las cosas que Dios quiere que yo las ocupe. Porque perfectamente con este calor yo podría estar en una piscina, yo podría estar viajando. ¿Qué serán mis planes? Yo salí de vacaciones más encima, obligado porque tuve que salir. Y haber viajado, ayer, hoy día. Pero de un tiempo a esta parte entendí que el día domingo yo lo aparto. Yo no hago planes los domingos. Sobre todo después de las 3 de la tarde. Yo no hago planes los días domingos. Y eso lo entendí porque entendí que nosotros venimos acá porque no somos suficientes como cristianos. Nos reunimos para adorar a quien, en quien nos fortalece. Pablo se jactaba de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el contexto era que de ese pasaje en que Pablo se jactaba de poder vivir con lo justo en el tema económico. No le faltaba el techo, no le faltaba la comida, no le faltaba la ropa. Entonces yo digo, y así con lo poco que tuvo Pablo, con todo lo que tengo yo, ¿cómo no voy a poder? Si el Dios de Pablo de aquel entonces es el mismo Dios que está hoy día, y que a pesar de que el 2025 fue negro para mí, puedo estar acá, puedo seguir, y a pesar de con todos los temas, el Señor me ha levantado como testimonio para la gloria de Dios. El Señor a mí me levantó de un momento difícil, y los muchachos de la música son testigos porque tanto tiempo en la casa, tanto tiempo solo, o uno empieza a hablar con las paredes o uno empieza a deprimirse. Yo ya había pasado por una licencia anteriormente de 8 meses y ya había hablado con las paredes, entonces ya me quedaba entrar en depresión. Y fue lo que viví, súper poco, pero viví tiempo de depresión, por lo cual ni mi compañera ni mi mujer lo supo hasta hace pocos días. Porque yo le dije, a mí me gusta, me encanta hablar del Señor. Me apasiona hablar del Señor en mi casa, que ellos aprendan. Pero yo le dije, pero ¿sabes qué? La verdad, yo pasé por esto, por esto y por esto, y los muchachos un día fueron a mi casa y eso para mí fue un remedio. Cosa que tampoco yo se los dije. Pero el no dejar solo a alguien, el acompañarlo en el dolor, es un verdadero remedio. Entonces, las pruebas no destruyen la paz, porque dicha paz, la circunstancia que sea, no depende de aquello, sino de la obra de Cristo. La fe verdadera permanece firme aun cuando los externos adversos. Por eso, incluso en medio de la tribulación, el cristiano puede tener gozo, sabiendo que Dios sostiene su vida y gobierna cada situación. Dios no lo va a dejar solo por la situación que sea. Si usted está pasando por un problema, porque Dios quiere que pase por un problema. Afuera me da risa, o sea, no risa, pero me llama mucho la atención de que dicen, pero tanto que creí en tu Dios, y mira cómo estoy. A mí, por el tema de mis tobillos, y estáis así, y en ese es el Dios en que tú crees, pero no entienden la diferencia en que Dios no solamente está como un seguro de vida, sino que está como un Dios que es soberano. Y eso es la parte que ellos no entienden. Pero nosotros como cristianos entendemos que cada cosa que nosotros pasamos simplemente es por la voluntad de Él. Decíamos entonces, la tribulación produce paciencia. La paciencia produce un carácter probado. Cuando la fe enfrenta dificultades y permanece firme, se desarrolla la paciencia, es decir, la capacidad de perseverar sin rendirse. Humanamente las pruebas generan frustración o desesperanza, pero bajo la gracia de Dios produce una firmeza espiritual. Fíjese que hay pasajes más adelante que dicen que tenemos que ser probados en nuestra fe. ¿Usted sabe cómo se refina el oro? Con fuego. El fuego destruye, el fuego limpia y el fuego rehace. Si usted mete un anillo, puede sacar un lingote de un anillo de oro. Va a perder la forma,
pero va a seguir en su esencia y cada vez va a ser más puro. Tenemos que llegar a ser el oro de 28 quilates. Creo que es el del 28 quilates el más puro, con un 99,9999% de ser puro. No tiene metales incluidos. Es el oro. Hay un oro que le llaman el oro de los 4,9, 99,99, que es el oro más puro que puede existir en la tierra. A ese nivel, nuestro carácter tiene que ser probado. Una vez que nuestro carácter es probado por la prueba, se transforma en un carácter firme. La fe ha pasado por el sufrimiento y aprendo a confiar profundamente en Dios. Yo eso es lo que aprendí en este último tiempo. Aprendí a vivir en dependencia, pero más profunda en Dios. Porque hubo un momento, como les decía adelante, ¿qué saco de ir a la iglesia si estoy pasando esto? Yo me cuestioné mucho los tiempos de soledad que tuve. Porque yo decía, Señor, ¿tú escuchas mis oraciones? ¿Alguien ha pasado por una situación así? En preguntarse si Dios ha escuchado sus oraciones. Señor, ¿tú me escuchas? ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? Señor, ¿estás inclinando tu oído a mi petición o a mi oración, a mi rogativa? ¿Sabe que era tanto el dolor que hasta mi mujer se ponía a llorar, que en vez de yo llorar por el dolor, ella lloraba por el dolor? Mis hijos se afligían por el dolor que yo sentía. Y yo decía, Señor, ¿tú me estás escuchando? Decía, de repente, el ser terrenal que uno es, el ser de la carne, parece que no vale la pena. Parece que Dios no quiere. Y a mí el pastor me dijo, mire, mi hijo, tu próxima predicación, quiero que hables sobre Romanos. Y me lo dijo antes de que pasara todo esto que tuve que pasar. Me lo dijo antes de el último estudio que hice, de hecho, el pastor me dijo, habla sobre Romanos. La palabra va, pero no vuelve vacía. Porque yo doy testimonio de eso. No volvió vacía la palabra. Simplemente se me dijo, Romanos, nada más. No que tenéis que hacer de Romanos 1, de que tenéis que hacer, no, Romanos. Y Romanos es uno de los libros más difíciles de explicar, según algunos comentaristas, no según mi opinión. Pero yo al leerlo, sí lo encontré difícil en muchos casos, porque tiene mucho contexto histórico. Entonces, así como el oro se vuelve más puro al ser refinado, la fe se vuelve más genuina. Por eso la fe tiene que ser probada. ¿Cómo sé yo que mi fe es genuina? Si ante cualquier cosa que me pase, yo doy media vuelta y nos vemos, chao, los vemos, como dicen por ahí. Entonces, una vez que el carácter es probado, este produce esperanza. Así como el oro se vuelve más puro, el ser refinado, la fe se vuelve más genuina cuando supera la adversidad. Hay muchas adversidades que no vamos a pasar hoy día, no vamos a pasar mañana, ni vamos a pasar el próximo año. Hay adversidades que siguen manteniéndose. Hay gente que vive muchos procesos esperando respuestas de Dios y hay un montón de testimonios que hablan de eso. No me acuerdo el personaje del Antiguo Testamento que esperó 7 años para casarse. Raquel, creo que era la mujer de Raquel, que esperó, que él había esperado 7 años. Él había esperado 7 años para poder casarse. Y al final no pasó nada. Entonces hay personas que pasan un proceso muy largo. Y eso va purificando su fe para poder superar la adversidad. En esto se produce una madurez espiritual, una esperanza sólida, una confianza firme en las promesas de Dios. Finalmente, en esta cadena que vivimos nosotros, la cadena de oro que le llamo, la esperanza que produce por medio de las pruebas no es frágil y tampoco ilusiona. No decepciona porque está fundada en el carácter propio de Dios. Lo que hoy es sufrimiento, mañana será transformado en gloria eterna.
Dios no hace las pruebas o no permite las pruebas para destruirnos, sino que para aprender a mirar lo eterno por sobre lo terrenal. El Espíritu Santo, quien derrama el amor de Dios en nuestros corazones, es también quien garantiza esta esperanza, como la afirma Pablo en Efesios 1, 13, 14. Dice, Efesios 1, 13, 14, que se me perdió. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pregunto, ¿saben lo que es arras? Las arras, en los tiempos bíblicos, vamos a decirlo, era una garantía o un adelanto que se daba como trato o compromiso que tenía que cumplirse. Funcionaba como señal de compromiso y promesa de un cumplimiento eterno. Especialmente habían dos tipos de arras: contratos comerciales y compromisos matrimoniales. Por eso cuando Pablo, usa la palabra arras para el Espíritu Santo, está diciendo que el Espíritu es nuestra garantía, nuestro anticipo a la herencia futura. Es decir, Dios ya dio el anticipo y asegura que se completará la obra. Tenemos promesa futura y consuelo eterno, una esperanza segura y confiable, y el Espíritu Santo como garantía. Por lo tanto, cerrando estos tres versículos, tenemos la tribulación, que produce paciencia, la paciencia carácter probado, el carácter esperanza y esperanza que no avergüenza. El amor de Dios derramado por el Espíritu. Este es el proceso, como les decía, que todo creyente vive o tiene que vivir, o que está viviendo. Finalmente, con los capítulos 6 y 8, vemos el fundamento del amor de Cristo. La muerte sustitutiva de Cristo quiere decir que nosotros, como pecadores, como deudores, deberíamos haber pagado personalmente cada uno por la ira de Dios. Por lo que Dios hizo con la muerte de Jesús, Dios descargó la ira sobre Jesús para la redención de nuestros pecados. Cristo murió aún sabiendo que éramos débiles, impíos y pecadores y que por nuestra fuerza, por nuestra cuenta, no podíamos hacer nada. Simplemente era no por nuestro mérito, sino que era la naturaleza de su carácter. Somos salvos de la ira. Estas son certezas eternas, justificados por la sangre, salvos de la ira y reconciliados para siempre. Yo esto textualmente se lo quiero leer porque también me llamó mucho la atención en cuanto dice que somos salvos por su vida, que es Cristo resucitado, es quien garantiza nuestra preservación. Dios inicia el cambio de la posición del pecador al trasladarlo de un estado de alienación. Es el estado del hombre que es separado de Dios por el pecado. Eso es alienación. Y lo cambia a uno de perdón y relación correcta con Él. Esta es la esencia del Evangelio al mundo. Por otro lado, la palabra mundo no debe interpretarse en un sentido universalista para implicar que todos los seres humanos serán salvos o que serán reconciliados con Dios. Mundo se refiere a todo lo que abarca el género humano, sin distinción, a quienes Dios ofrece reconciliación. El mérito intrínseco de la muerte conciliadora de Cristo es infinita y su oferta ilimitada. Sin embargo, la expiación como tal solo se hizo en favor de los que creen en Él. Sin embargo, la expiación como tal se hizo a favor de los que creen en Él. Expiación es pagar, cubrir, limpiar el pecado
para que la relación con Dios sea restaurada. Romanos 5, 1 al 11, básicamente para mí es que enseña que somos justificados, eso es lo primero. Ya tenemos paz con Dios, estamos firmes en gracia, tenemos la esperanza de una gloria futura, como en las tribulaciones que podamos vivir. Somos transformados por medio del sufrimiento. Y finalmente experimentamos el amor de Dios demostrado en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores y enemigos. Ahora, ¿cómo viviría usted o cómo viviría yo a la luz de todas estas verdades que les pude indicar o que les pude decir? Descansa en tu posición legal ante Dios, no en sus sentimientos, como les decía en delante. Si Dios a mí me escuchaba, si Dios a mí me oía, si Dios quería esto conmigo, si Dios no quería nada. Pero Dios en su palabra me dijo, no, pues, yo no te quiero como una flor con los pétalos débiles. Usted tiene que echar raíces, mijo. Usted tiene que echar raíces en Cristo. ¿Por qué? ¿Para qué murió por ti? ¿No quería ser maestro? Hágase cargo de lo que va a predicar y de lo que está predicando ahora, porque este tiene que ser tu testimonio. Que a pesar de todas las dificultades que puedas tener, a pesar de las adversidades que puedas vivir, a pesar de que muchas veces la gente con la que estamos cercanos puede decir un montón de cosas, Dios nos dice, no, pues, usted tiene que echar raíces. ¿A quién le está creyendo? ¿Al mundo? ¿O le está creyendo a aquel que murió por usted en la cruz? Eso es la distinción, eso es lo distinto. Pero de repente nos cuesta entenderlo y más aún nos cuesta aceptarlo. Porque para ser seguidores muchas veces tenemos que dejar cosas atrás. Permanezca firme en su gracia, sabiendo con seguridad que usted está en Cristo. No están sus fuerzas, no está en su salud, no está en si usted puede correr, no está en si usted tiene una cuenta bancaria llena, no. Usted permanece seguro por gracia. Abraza las tribulaciones. Dicen que de los errores se aprende y de las dificultades también se aprende. Abraza las tribulaciones como medio de una purificación divina. Dijimos anteriormente que la tribulación era para probar su carácter, para generar la paciencia, tener carácter ante las dificultades y no rendirse y tener esa esperanza de gloria futura. Confíe en el amor de la cruz del Calvario, no en su merecimiento, no en mi merecimiento. Yo no merezco nada, a mí no tenían por qué darme nada, Dios no tenía por qué darnos el don de la gracia. Pero fue tan grande su amor, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Como decía más arriba, la muerte expiatoria no es para todos, solamente para los que crean. A pesar de que Cristo murió por el mundo, la salvación o la muerte expiatoria son solamente para los que creen. Gócese en la reconciliación eterna porque está asegurada por la resurrección de Cristo. Por lo tanto, y finalmente, Romanos 5, 1 al 11 nos muestra que la justificación produce en el creyente paz con Dios, acceso a la gracia, propósito en las pruebas, amor demostrado en la cruz y seguridad eterna. Todo tiene un porqué. Dios no dispara al aire por disparar. Si usted tiene paz con Dios hoy, no tiene condenación. Si tiene acceso a la gracia, es porque realmente usted está firme. Si existe un propósito en las pruebas, sabiendo que eso va a mejorar mi vida, es porque Dios quiere transformar mi carácter. Si sabemos que Jesús demostró ese amor en la cruz, si lo entendemos, sabemos que ese amor no cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y finalmente,
El Dios que inició la obra la consumará. Cristo ofrece gratuitamente el don de la gracia. Vivan en la seguridad del amor vivan en la seguridad que el amor de Dios no cambia, no falla y no retrocede. Mi palabra para este 2026 es que usted permanezca firme en la gracia del Señor. Somos justificados. No tenemos sentencia. Somos justificados. Nadie nos va a venir a apuntar con el dedo diciendo tú eres culpable. No mereces la entrada al cielo. No mereces ser visto por Dios como un hijo. Que este 2026 pueda ser su carácter probado ante las adversidades, sabiendo que Dios es quien pelea con usted en la batalla. Los méritos no son nuestros, sino que son los méritos intrínsecos de Cristo. Él murió, Él resucitó, está sentado a la diestra del Dios Padre, preparando morada para nosotros. Por lo tanto, lo que hoy vivimos como pruebas, la gloria futura será aún mayor sabiendo que nos encontraremos con el Padre algún día, viéndole cara a cara. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor infinito, por ese amor demostrado a través de tu Hijo, Señor, en la muerte de la cruz. Que nos justificaste, Señor, sin merecerlo. Que nos justificaste simplemente por amor. Ayúdanos, Señor, en cada etapa de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en ti. Así como el farero que está, Señor, en una estructura, a pesar de las tormentas, de las lluvias, de los azotes de la ola del mar, Él está seguro. No tiene desesperación por las circunstancias que pasan afuera, por la desesperación que puedan aparecer en su entorno. Y así nosotros debemos aprender que estando en ti, Señor, podemos superar las pruebas. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos a levantarnos. El que está caído hoy, que le puedas extender tu mano, que puedas extenderle para que se levante en fe y el día de mañana pueda ser transformada esa fe en victoria. Victoria que solamente podemos tener en ti, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, en este nuevo año. Mira a mis hermanos, Señor, cada uno según sus vivencias, sus circunstancias que puedan vivir. Ayúdanos a descansar en ti. No es por merecerlo, sino es por un don, por un regalo, por eso inmerecido. Ayúdanos, Señor, a ser mejores. Y que tu palabra sea la luz que ilumine nuestro camino, no la opinión del que está al lado, no del tiempo que perdemos en cosas absurdas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mirada sea puesta en ti, como nuestro refugio, como nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos acá, de los que ven a través, Señor, de internet. Bendícelos, Señor, según tu benevolencia y misericordia. Y que este año sea aún mejor. No quizás en lo material, sino en el crecimiento espiritual, que es demasiado necesario como cristianos y como seguidores tuyos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.